quien resulte responsable. Amigos, gracias por estar con nosotros y bueno, ya lo saben, como viernes siempre es un poquito más relajadito. Tenemos como invitado al cineasta Francisco Taboada. Francisco Taboada es cineasta mexicano merecedor de más de 30 reconocimientos internacionales por su labor de investigación en relación cinematográfica. El maestro en estudios de mesoamericanos por la UNAM, donde tuvo como maestros a Milión Portilla, Alfredo López Austin, obtenido mención honorífica con la tesis Amotincuá, Movimientos Sociales de Raíz Indígena en el estado de Morelos. Ha sido activista en el movimiento ambientalista de Morelos, representó a México en Venezuela, donde fue recibido por el presidente Hugo Chávez, quien lo entrevistó en una cadena continental a través de Telesur. Su serie de trípticos sobre la Revolución Mexicana, compuesto por los largometrajes y documentales Los Últimos Zapatistas, 2001, Pancho Villa, La Revolución no ha terminado, 2007, y 13 pueblos en defensa del agua, el aire y la tierra, en el 2009. Hace un análisis de la memoria oral como medio de comunicación, obtenido varios reconocimientos para México, ha incursionado en la ficción con los cortos Vámonos a la Revolución en el 2009, El Mensajero en el 2011, El Meyolote en el 2015, dentro de este género conocido como cine de la Revolución Mexicana. En el 2003 recibió una presea Cecilio Robelo en artes otorgada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su quinto largometraje, Tintán, retrata la figura icónica del comediante Germán Valdés y analiza su trascendencia en las nuevas generaciones. El documental Maguey en el 2014, hablando de la lengua Hijanú, explora la previvencia de la planta, símbolo de México. El coordinador del programa de reapropiación y cotidianización de las lenguas originarias del estado de Morelos. El crítico del cine mexicano Jorge Ayala Blanco señala en la justeza del cine mexicano que Francisco Taboada se ha convertido a sus 35 años en nuestro máximo documentalista histórico revolucionario. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Algo más de tu currículum? No, ya está resumido. ¿Está resumido? ¿Hay algo más? ¿Hay algo más? Digo, aquí estamos, obviamente el maguey es un símbolo de México. Desde el principio de los tiempos ha sido fundamental para el desarrollo de la cultura mesoamericana. Los invasores lo llamaron Árbol de las Maravillas. Así es. ¿Por qué Árbol de las Maravillas? Resulta que la planta del maguey, que es una planta que todos conocemos, La penca de un maguey, grabé tu nombre. por ejemplo, porque está viva no solamente en las tradiciones populares, en las canciones, en los corridos, sino también en la plástica mexicana. No ha habido un solo artista que no haya sucumbido a la tentación de pintar un maguey, de esculpir un maguey. Y en sí la planta es muy estética. Entonces el maguey es representativo de la cultura mexicana, lo fue hasta hace pocas décadas, y quisimos hacer una película donde viéramos cuál era la situación de esta planta, explorar a las comunidades indígenas, en este caso los hablantes del ñañú, que son los otomís del Valle del Mezquital. Me dijiste, Iñatú. Bueno, ñañú, dependiendo de la región donde están, ñañú, ñató, ñandó. Sí, porque son las variantes dialectales. Y es que es difícil también su pronunciación. Sí, porque esta es una lengua del tronco tomangue que es prácticamente tonal, entonces es difícil para los hablantes de lenguas romances pronunciar, pero en fin, ellos han aprendido el español, son bilingües. Y con ellos ¿Y tú fuimos... también? ¿Tú cuántos dialectos hablas? No, estoy aprendiendo el náhuatl, llevo ya varios años y estoy un poco relacionado también con la lengua ñañú, la del otomí, porque estuvimos en el Valle del Mezquital haciendo esta investigación para esta película. Digamos que son esas dos que conozco. Sigue platicando del maguey, porque es algo que yo creo que es muy, muy trascendente, ¿no? Porque mucha gente lo relaciona también con una de las bebidas pues más importantes de nuestro país, el tequila. Sí, fíjate, eso es importante. El agave azul, ¿no? El agave es el genérico, es la planta agavácea, que es un término europeo, latino-greco. Es para expresar a esta familia de plantas que su origen mundial está en México. O
sea, no hay otro lugar donde se hayan encontrado plantas agaváceas. De aquí se han exportado porque las encontramos en el norte de África, en el Mediterráneo, la isla de Sicilia, en la India, en Filipinas. Es decir, a través de los navegantes el maguey, la planta de agave, se expandió. Y hay varios tipos de agave. El agave azul que mencionas, que es el Tequilana Weber, con el que se destila el tequila. Pero también están otro tipo de agaves con los que se destila mezcales. El mezcal. De hecho, el mezcal es un genérico para las bebidas destiladas de agave. El pulque. El pulque sí tiene su particularidad. El pulque viene del agave atrovirens y 3 especies más, que son las que nos dedicamos a estudiar en este documental, porque es una bebida fermentada, no destilada, y es la bebida más antigua de este continente. Y el aguamiel, ¿no? El aguamiel es antes de su fermentación. Cuando tú ves que el maguey empieza a cerrar sus pencas y empieza a surgir un tronco del medio, lo capas, es decir, le quitas ese tronco, y adentro existe lo que se llama meyolotl, que es el corazón del maguey, es la traducción literal, el meyolote, y ahí es donde cae toda la savia, toda la sangre, y este líquido transparente es dulcísimo, y es el aguamiel, y es lo que toman los niños, las mujeres embarazadas. ¿Lo toman los niños? Sí, porque es completamente, eso es lo más nutritivo que hay. Sobre todo en el Valle del Mezquital. No contiene nada de alcohol. El aguamiel lo toman las mujeres que están amamantando porque les produce leche. Es la bebida más nutritiva de México. Y bueno, el tema es que se confunde un poco, porque cuando este aguamiel lo dejas fermentar o lo pones con lo que se le llama la semilla, que ya es un pulque fermentado, es un aguamiel que se fermentó y se convirtió en pulque, entonces esta bebida se llama pulque. Huoctli, que es la palabra que se utiliza en náhuatl. Y tanto los vocablos de maguey como pulque son de la cultura taína, que era la que dominaba la isla de Cuba cuando llegó Colón, y son términos que se extrayeron de los taínos, con los viajes de los europeos vinieron a México, y por eso al maguey se le dice así, porque su nombre real es metl en náhuatl. Ha perdido la tradición. Porque también, con el maguey hemos encontrado, que hacen sombreros, que hacen, infinidad de cosas con el maguey. Qué bueno que tocas ese tema, porque el ixtle fue la cuerda más importante. Y además muy fuerte. De la Nueva España, y también durante el siglo XIX y casi todo el siglo XX. Acuérdense que en Yucatán había las haciendas de sisal que hacían con lo de la planta, que era un agave que le llamaban sisal, que hacían toda la cordelería que servía para todos los costales, los rebozos, sí, para todo. Antes no había nylon, en los años 60 entra el nylon, y en los 70 entran fibras de plástico, de petrolatos, y hay un desplazamiento del uso del ixtle que viene del maguey. Pero yo creo que, los artesanos como tal, porque para mí es una obra de arte lo que hacen con, obviamente tejiendo. Sí, son manera. Son artistas, ¿no? Y obviamente la situación de las máquinas pues es algo muy distinto. A mí lo que me preocupa, que en pleno siglo XXI hemos visto cómo se han desplazado realmente los orígenes del maguey, y realmente de todo lo que puede traer en beneficios, en medicamento como tal, porque también tiene su parte esencial como una medicina curativa, y obviamente muchas veces el desconocimiento, la falta de información, y hay algo que a mí me preocupa, que se encuentra cada día más cercana el hecho de que el maguey desaparezca. Sí, la película de maguey pretende poner luz para provocar la reflexión, la toma de conciencia sobre la importancia de una planta. Pues sí, porque mira, hasta los michoteros que hacen su michote con carne adentro, le quitan la piel para hacer el michote y lo matan. Es como si te quitaran la piel, pues te mueres, ¿no? Porque el sol entra directamente. Entonces ya ha tenido que entrar la legislación a prohibir que se le quite la piel a los magueyes, porque sí está ya, es una planta que la FAO ha declarado desde los años 80 en peligro de extinción. O sea, tiene un riesgo.
Afortunadamente se siguen sembrando maguey, es una planta muy prolífica que depende de dos formas de subsistir. Una es a través de los hijuelos que va echando debajo de él, que son muchos, muy, muy prolífico. Otra es a través del quiote, este quiote que arriba saca una flor que se llama golumbo, que es comestible, y salen magueycitos arriba y llegan los murciélagos, que el murciélago agavero, que es un murciélago endémico de México, y ese va y fertiliza otras plantas. Entonces son esas dos formas que tiene de preservarse. Cuando el hábitat va reduciéndose, el murciélago pues tiende a desaparecer, a migrar o a morir, y ya no existe la polinización de otros magueyes. Entonces ya estamos ante un escenario de riesgo de la planta de maguey y de las pulquerías. Las famosas pulquerías, porque nosotros nos acordamos de la, digo, a ti no te tocaron, Karina, No, vamos, no. pero vivimos algunas películas cuando realmente, lamentablemente, el cine mexicano cayó en un vacío y porque ni una situación de burlesque, ¿no? Cayó, yo creo que Sí, en principios de los años 80, finales de de las los ficheras, la pulquería 1, la pulquería 2, etcétera, pero vamos, lo que era antes, digo, sí, vamos, Sí. fiascos del cine mexicano, Sí, sí. diría yo, ¿no? Con el debido respeto, ¿no? Ese es mi punto de vista. No, Pues, claro, sí, fue tú como cineasta, pues digo, fue una época un poco amarga para el cine mexicano, donde ya se hacían películas con muy poco presupuesto y los temas eran pues muy vulgares, y perdió toda la magia de la época de oro del cine, ¿no? Totalmente. Perdió todo, el cine le ha costado mucho recuperarse. No lo hemos todavía logrado, de hecho, recuperar el cine mexicano. el problema yo creo que también es la falta de presupuesto para el cine como tal, ¿no? Digo, vemos Cuarón, diferentes directores, pues obviamente tienen que emigrar a otros países para realmente poder tener el crecimiento que han tenido. Sí, porque si estuvieran aquí no alcanzarían el éxito que tienen. Generalmente Sí. todos los cineastas, los que viven de esto que les encanta, pues obviamente no son gente adinerada, ni mucho menos, viven al día. Sí, es muy difícil, es una profesión muy difícil. Estos compañeros, lo que ha hecho Iñárritu, Cuarón, es que salieron y tuvieron que picar piedra en Estados Unidos, en Inglaterra, o sea, fueron migrantes, sufrieron también ciertos desprecios hasta que lograron colocarse, y ahora son muy exitosos finalmente, ¿no? Pero desafortunadamente su país no les pudo dar lo que ellos necesitaban para lograr ese desarrollo de talento, y eso nos pasa a muchos cineastas. Es una profesión muy dura porque pues también no hay seguro Mal social, pagada, ¿no? mal pagada, etcétera, etcétera, pero Hay que hacer muy una- reconfortante. Hay que hacer una película. Sobre los cineastas, ¿verdad? Ya hizo una Fellini, pero ya se murió Fellini también, entonces ya quién sabe. Pues hay que hacer una película sobre la vida real. Sí. El buscar los objetivos. O sobre nuestra política, la porquería de política que tenemos en nuestro país. Es que volvemos al tema de que hay una especie de mediocridad en el mundo profesional en nuestro país que no permite que grandes propuestas que pueden ser plausibles y realizables, tengan el aval no solo público del dinero público, sino de la propia sociedad. Es el tema del maguey volviendo. La gente prefiere tomarse una cerveza que es industrializada, Muy industrializada. que la cebada que se usa lleva químicos, fertilizantes que hacen mal a la salud, que la manera en la que se industrializa le quita todas las propiedades que te podría dar como bebida fermentada benéfica para tu sistema digestivo, y prefiere tomarse una cerveza que un pulque, ¿no? O un buen mezcal. O un buen mezcal, que son bebidas que, además de estar promoviendo el comercio local, el desarrollo de los campesinos, la cultura tradicional, en el caso del pulque, pues te hace bien a la salud. Claro, todo exceso pues es malo, ¿no? Pero el pulque es una bebida, sobre todo el aguamiel, que es lo que comentábamos anteriormente, que no tiene alcohol, que es muy nutritivo. Y entonces, poco a poco hay que ir cambiando a la sociedad de la perspectiva que tiene, que se ha formado, no solo por los medios de comunicación que invaden con propuestas comerciales, con anuncios. Y son los que pagan. Porque son los que pagan, pero también la propia sociedad, ¿no? Que rechaza lo propio. Ese es un complejo del mexicano. Y volviendo al tema de la política que mencionas, pues, tiene que ver con eso.
Nos es difícil ser profesionales. Tenemos una especie de complejo que no nos permite a veces darnos cuenta de las cosas que valen la pena y preferimos quedarnos en lo que conocemos, pero sin saber. En la zona de confort. En la zona de confort. Karina, tú como joven, digo, pues obviamente es diferente la edad de Francesco, la mía, tú estás saliendo del cascarón como adoptada, pero vamos, ¿te gusta? Digo, vamos, ustedes como jóvenes ven documentales, porque vamos, se les considera como documentales lo que nos enseña, o sea, ¿les llama la atención? Sinceramente no estamos relacionados con ello. Es si tú buscas algo, a lo mejor, que te interese a ti, pero que a lo mejor esté a tu alcance, no. Y también es lo que tú ves a lo mejor con tu propio círculo o con lo que tengas, no siempre lo buscas o lo encuentras. Es a lo mejor así, no, creo que no es tan fácil. Esto tiene que ver, lo que menciona Karina es muy cierto, y tiene que ver con la educación formal. Si en la escuela no nos están enseñando un pensamiento crítico, amplio, que esté lleno, que sea multidisciplinario, y nada más nos enseñan el sistema escolar que es del siglo XX, además, que era cuando México era un país nacionalista y que fue creado por el vasconcelismo y que ha sido renovado de las peores maneras. Entonces no tenemos la capacidad de tener un pensamiento crítico que nos permita acercarnos a otras propuestas. Yo estoy convencido que la educación formal tiene su papel en esto, porque Karina, como joven, ¿quién le va a enseñar las cosas? Pues en la escuela las va a aprender, o con su familia, bueno, o en su comunidad. Yo creo que la educación se aprende en casa, la enseñanza ya es en la escuela. La enseñanza. Ese es mi punto de vista muy personal. Es muy distinto mi edad a la tuya. Digo, nosotros nos mandaban a rajatabla a la escuela y si no contestabas era el reglazo o era el borrador, vamos, distinto. Hoy agarra y eres un alumno y agarran y te vas al bote, los derechos humanos, en fin, etcétera, ¿no? Anteriormente el mejor psicólogo pues, era el papá sacar el cinturón y vámonos, o la mamá la chancla, ¿no? Y hoy tienes que pagar al psicólogo, ¿no? O sea, ya ni el papá puede, por eso, violencia familiar. Por eso, ya son posiciones distintas, es cierto, ¿no? Sí, ha avanzado. Digo, en pero ese sin sentido. embargo, por ejemplo, fíjate que yo me encontré el otro día un video en una de las comunidades y un joven cometió un error y vamos, la misma cabeza de la comunidad lo agarraron a puro a cero derechos humanos, ahora sí que casi a puro latigazo. Bueno, ahí tiene que ver un poco la cultura comunitaria. Sí, la comunidad es la que sanciona. Porque esa es tu relación con el mundo exterior, es de donde abstraes el conocimiento que te va a dar herramientas en la vida. Pero si a una comunidad también le extraes su historia, su porvenir, es decir, si te metes con una comunidad sin respetar su lengua, en este caso que estamos hablando al principio de las lenguas originarias, sus tradiciones, su forma de entender el mundo, es decir, su cosmovisión. Sí, eso. Entonces, la propia comunidad se descontrola, muchas veces ha ocurrido, y prácticamente va perdiendo su identidad. Y eso hace que los jóvenes de esa comunidad, a su vez, ya no sean reproductores culturales de su propia cosmovisión. Y es difícil. Vamos a un corte y continuamos platicando con Francesco Taboada. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com.